Buenas tardes, queridos amigos espectadores que seguís nuestros ciclos de Acción Social Católica, en los que tenemos el interés de haceros llegar cosas que nos parecen a nosotros mismos interesantes y que queremos presentarlas con ese espíritu inicial y original de la Acción Social Católica desde su nacimiento, hace más de 100 años, por divulgar lo que es el mundo de la cultura, el mundo de la ciencia, el mundo del arte y también el mundo religioso, ¿no? Y las relaciones y conexiones que existen entre ellos. Estamos en este ciclo dedicado al arte y hoy vamos a hablar de no de un museo. Los museos recogen obras para hacer con ellas una película viva de lo que es su propia historia y de lo que es la historia de las gentes del entorno en el que están. Porque está recogida como en un espejo, en una fotografía, su vida con sus inquietudes, sus problemas, sus necesidades, sus anhelos. Y ahí está, en esa colección plasmada. Pero hay conjuntos que son en sí mismos historia y arte, sin ser museos, encierran en sí mismos un gran valor testimonial de esa historia, de su entorno, de sus gentes, y son también un testimonio artístico fenomenal, sobre todo de la época inicial en la que comenzaron su andadura por la historia que nos ha quedado. Uno de esos conjuntos es la villa de Sos, en las altas cinco villas. Sos del Rey Católico, ese conjunto tan precioso, que le ocurre como al cuerpo humano, que en el fondo hay un latido que significa la presencia de un corazón dentro de él. Y ahí está ese conjunto de la iglesia de San Esteban con su cripta. Y en esa cripta, pues ahí es donde entendemos que está el corazón histórico y artístico, pero también humano, también existencial, también religioso de esa comunidad que vive allí desde hace ya muchos siglos y que es un testimonio vivo, afortunadamente vivo, en algunos momentos lleno de mucha gente, en otros no tanto, porque las distancias psicológicas que nuestra cultura productiva y consumista nos hace sentir, pues no siempre acercan a todo el mundo a buscar los lugares más valiosos. Pero ahí está, Sos, con ese conjunto de la iglesia de San Esteban y la cripta de la Virgen del Perdón. Hoy queremos conocerlo. Y para conocerlo tenemos con nosotros a alguien que entiende de estos joyeros y de estas joyas antiguas, artísticas e históricas tan valiosas. Me refiero, y le agradezco su presencia, a Domingo Buesa Conde, que es, entre otras muchas cosas, es el presidente de la Academia de Bellas Artes de aquí de Zaragoza, es académico de historia, ha sido toda su vida un profesor dedicado a la enseñanza y al contagio por el entusiasmo de la historia. En su haber tiene la dirección de tesis, el coordinar grupos de investigación histórica, el despertar de muchas conciencias a tantas cosas, y a él es al que hoy nos vamos a dirigir para tratar de entrar ahí en ese centro en donde late el corazón de esta villa de Sos del Rey Católico. Domingo, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por tu presencia Nada, es un aquí placer. entre nosotros. Queremos conocerlo. ¿Por dónde nos indicarías tú que pudimos iniciar este ideal recorrido, ¿no?, que queremos hacer en Sos y en su mundo? Hombre, yo creo que estaría bien que comenzáramos esta jornada acercándonos a Sos, valorando un poco su situación geográfica, es decir, dónde está situado Sos, el llamado Sos del Rey Católico, porque ahí nació Fernando el Católico, como todo el mundo puede conocer, y situarlo en un mundo geográfico muy determinado, en un mundo geopolítico muy determinado, y evidentemente situarlo en la frontera entre dos grandes reinos, el Reino de Aragón y el Reino de Pamplona. Y este es un poco el elemento que caracteriza fundamentalmente a Sos. Es una tierra de frontera desde el principio, situado en una geografía muy complicada, una geografía muy difícil,
que cierra de alguna manera el mundo de la montaña y abre con esa sierra ya lo que será la llanura, lo que los musulmanes llamaban las llanuras de España, que serán lo que hoy conoceríamos como las 5 villas. Por lo tanto, es un lugar de vigilancia, es un lugar de impulso, es un lugar de estrategias para avanzar y extender el Reino de Aragón, y eso lo convierte en un punto fundamental. La propia configuración geográfica de SOS nos lleva a que a lo largo de la historia los especialistas hayan planteado pues que en un momento determinado en SOS puede haber dos núcleos, incluso uno en la zona de la iglesia, otro donde está el parador. Es decir, que estamos en un territorio muy difícil geográficamente, pero fundamental para entender la expansión de Aragón. Entonces tenemos un territorio de frontera. Tenemos un territorio de frontera que además juega ese papel perfectamente, pero yo diría que no es un territorio de frontera al principio contra Pamplona o contra Aragón, sino que es un territorio que comparten el Reino de Pamplona y el Reino de Aragón, que están muy unidos, porque no hay que olvidar que en el siglo X ese territorio está unido bajo un mismo monarca, que es el conde de Aragón, que a su vez es rey de Pamplona. Y Sancho Garcés I lo tenemos estableciéndose el año 908, ya estableciendo un castillo de vigilancia importante en la zona de Sos, de tal manera que grandes avances hacia la zona de Loarre y hacia la zona del sur los va a hacer directamente enfocando los caminos que abren desde la Sierra de Sos hacia el este, el sureste aragonés. Y luego además hay que tener en cuenta que esta zona es una zona que en el pasado, en la antigüedad, estuvo muy bien situada en los caminos, porque ahí hemos encontrado, se ha estudiado y se han investigado restos de tumbas con enterramientos de cenizas, es decir, gentes incineradas. Ahí hemos tenido una serie de elementos que nos hablan de antiguas poblaciones. Por ejemplo, tenemos elementos, restos de arcos mozárabes que nos llevan al mundo visigótico que habría, y evidentemente también tenemos una serie de testimonios de tumbas excavadas en la roca antropomorfas que nos están hablando de que en el siglo X ese territorio 9 y X están perfectamente poblados. Como lo ves, tenemos desde el mundo de la antigüedad prerromana, pasando por los romanos, los visigodos, es decir, la tardorromanidad, el mundo visigodo y los mozárabes, hasta el siglo X, que es cuando Sos de alguna manera se consolida con su castillo. Es un territorio pues de frontera, con lo que eso significa también a nivel de psicología de sus gentes, ¿no? Sí, claro. A nivel de preocupaciones, de encuentros, de desencuentros, de situaciones a veces límite, ¿no? Y de situaciones a veces un tanto dramáticas. Nos colocas, aparte de los vestigios históricos de los que nos hablas, pero nos colocas ya en el siglo X. Sí. En esto que apuntas tú, que me parece muy interesante, el tema de, claro, es una ciudad, es un territorio de frontera, es una población de frontera, y no solamente tiene una repercusión militar esta circunstancia, sino también una repercusión psicológica, porque claro, vivir en la frontera, en el peligro permanente, también da una forma de vida determinada, marca cómo vivimos, cómo tenemos los tiempos. Y claro, toda esta gente que está ahí en la frontera, en una sierra muy complicada geográficamente y climatológicamente hablando, donde nieva mucho en los inviernos, donde de alguna manera el tiempo es duro y que hay que luchar contra ese tiempo y contra esa naturaleza, esta gente es gente que se va preparando a una vida complicada, que se va adaptando a una vida dura, una vida de penurias, y que lógicamente el ser humano siempre necesita buscar una salida. Entonces, ¿qué salida le busco? Bueno, pues por lo menos tengo que tener como salida última el que alguien me garantice que en mi dimensión espiritual este tema está resuelto. Es decir, yo ya voy a pasar malos veranos, malos inviernos, voy a tener penurias, corro peligro, mi vida puede acabar en cualquier momento con una incursión musulmana, pamplonesa, aragonesa, de todo tipo, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces esta gente necesita tener seguro eso, y entonces aparece un elemento muy importante, que es ese sentido de la espiritualidad en la frontera. Si tú te das cuenta, en los reinos de Castilla, en los valles del Duero, cuando los monarcas necesitan poner en funcionamiento sus territorios, ¿qué hacen? Llevan a monjes allí. Establecen monjes que crean monasterios, de tal manera que la gente que va ahí dice, primero, la iglesia está presente allí, y yo tengo una asistencia, y si la iglesia está ahí, siempre será de alguna manera un elemento favorable a mí. Y en SOS lo mismo, es decir, muy pronto tenemos elementos referenciales que nos hablan de templos, de espacios religiosos, de espacios de dedicación, es decir, y bueno, pues
Piensa que te acabo de hablar antes de restos mozárabes que nos llevarían a una iglesia visigótica que estaría establecida en el territorio de Sos. Pero luego, claro, en este ámbito de la frontera del siglo XI, esa espiritualidad se hace mucho más fuerte, mucho más potente. Y esa espiritualidad, además, da sentido a toda la vida. Yo tengo un mal vivir, un vivir complicado, corro muchos riesgos, pero la eternidad me queda garantizada por este esfuerzo y este sacrificio que estoy haciendo. Entonces estamos en el siglo XI. Sí. La primera edificación que nos viene del siglo X es un castillo, fortaleza. Sí. Ya, la protección. Claro. Y además de ese castillo fortaleza, que sería un elemento militar por excelencia, tendríamos un espacio religioso, que estaría donde hoy está la iglesia. Es decir, y que a lo mejor sería un concepto más de castrum, más de habitación, ¿no? Con más gente, y la otra zona sería más militar, sería una torre y tal, ¿no? Pero aquí tenemos fundamentalmente un espacio religioso que ya la tenemos documentada con una iglesia del año 1055, es una fecha muy temprana, con la reina Estefanía, y que claro, desde el año 908, que está Sancho Garcés I, el rey de Pamplona y conde de Aragón, que ha establecido ahí un castillo y una fortaleza, hasta 1055 han pasado más de 100 años, y en esos 100 años ya se ha puesto en cultivo el terreno, ya se están explotando los bosques, y hay una serie de riquezas que permite vivir, ¿no? Mantener la vida de estas comunidades. Ya se han construido caminos, se han determinado los ejes del territorio, se ha ordenado el territorio, diríamos, ¿no? Hoy día. Y entonces aquí ya hay que construir una iglesia, y se construye la iglesia en 1055, hacia 1055, ya sabemos que estamos teniendo una iglesia en Sos, en la iglesia de Sos, la gran iglesia de Sos. El problema que nos tenemos que plantear es, en este año 1055, ¿estamos construyendo la iglesia de arriba o estamos construyendo la iglesia de abajo? Que sería ese el problema en el cual entraríamos, ¿no? Que a lo mejor eso tendremos que matizarlo a lo largo de la conversación, pero es interesante. Porque además hay una serie de advocaciones que San Feliciano, una serie, hasta llegar a San Martín, una serie de advocaciones, San Esteban, etcétera, que son advocaciones que las vamos a ver ir consolidándose en este territorio conforme pasan los años, y que nos están hablando de una religiosidad muy potente y muy marcada. Estamos pues en el siglo XI, estamos ya construyendo, nos encontramos con la orografía a la hora de construir. Los que somos ajenos al mundo de la construcción, pues vemos que lo primero que suele hacerse es una gran exploración para construir ahí el edificio. Pero claro, en este territorio, con una orografía tan quebrada, hacer una zona totalmente llana, es difícil. En donde hacer ¿Cómo resuelven el problema orográfico? Vamos a ver. Aquí entramos en otro problema, has abierto un problema considerable. Ya nos centramos en la iglesia de San Esteban y en la cripta del perdón, que son las dos denominaciones de advocaciones que hoy trabajamos, ¿no? En este espacio. Aquí has abierto un problema importante, y es el problema de la cripta. ¿Qué papel juega una cripta? Porque en líneas generales yo podría resumir brevemente que hasta el siglo XI la cripta es un espacio por sí mismo, y que a partir del siglo XI y a partir del XII la cripta se convierte solamente en el sustento arquitectónico de un gran templo que hacemos arriba. Es decir, que pasaríamos de una cripta con valor independiente a un templo con dos niveles en la cabecera, la parte de abajo y la parte de arriba. Eso nos permitiría, en algunos casos, igualar el terreno, en otros casos solucionar problemas de tipo arquitectónico, problemas técnicos y problemas de espacio, pero claro, lo más importante, porque estamos hablando de la primera mitad del siglo XI, es valorar qué papel tiene una cripta aquí. Mira, una cripta en realidad es un espacio, en principio, bajo tierra. Oculto, ¿no? Oculto. Como dice el nombre, oculto. Cripta es un término griego que sabes perfectamente que significa oculto. Bien, e incluso es un espacio que invita al misterio, a lo desconocido, a lo que se nos escapa. Incluso hoy día hablamos de encriptar. Cuando hablamos de ordenadores, estamos hablando de encriptar cosas, ¿no? Es decir, este es un poco el sentido de la cripta. Es un espacio donde además bajamos hacia la Tierra, luego hay una conexión directa con lo que es la base de la Tierra, con la Tierra, con el elemento Tierra, que es muy importante, y eso nos lleva a una visión mistérica, a una visión donde no está ajeno el miedo, etcétera, en el sentido de la cripta.
Pero claro, dicho esto, yo daría un paso más allá y diría, bueno, bien, esto es en realidad lo que es una cripta, en términos normales. Pero, ¿cuál es la historia de una cripta? Es decir, ¿qué papel tiene una cripta hasta que se convierte simplemente en el sustento donde edificamos encima, ¿no? La cripta es un espacio fundamentalmente martirial. Es decir, en el siglo VIII, en el siglo III empieza a haber un turismo religioso muy importante, que la gente va a buscar los cementerios donde están enterrados los mártires, donde están los restos de los mártires, y allí de alguna manera, bueno, pues pueden entrar en conexión con todos los beneficios espirituales y físicos, porque la salud, por ejemplo, es algo que también se les pide, que nos resuelvan los problemas de salud, es decir, la enfermedad, con estos restos. Pero en el siglo VIII el papado ya definitivamente dice que estos restos, estas reliquias, para hablar en el sentido más estricto, estas reliquias deben de salir de allí y llevarse a iglesias. Y esa iglesia que recoge las reliquias es lo que llamamos cripta. La cripta es un espacio dedicado a las reliquias, pero a las reliquias de los santos. Porque fíjate tú lo que es curioso. En Leire, que hay una cripta enorme, los reyes no se entierran en la cripta, se entierran arriba. En San Juan de la Peña, que es un espacio magnífico, los reyes no se entierran en la parte de abajo, se entierran arriba. Es decir, que la cripta no es un lugar de enterramiento de reyes, ni un lugar de aspecto litúrgico en principio, sino que es un aspecto fundamentalmente dedicado a la ubicación, a la conservación de las reliquias. Y decimos, bueno, ¿y por qué los papas de pronto en el siglo VIII dicen, mire, vamos a poner en las criptas, vamos a poner las reliquias y les vamos a construir unos espacios específicos, ¿no? Que esto ocurre en el mundo carolingio, porque está la amenaza normanda, porque hay muchos ladrones de reliquias, porque empieza a generar mucho dinero la reliquia, y porque además se necesita un espacio de alguna manera de protección, pero no solamente de protección física y material de la reliquia, sino también de la protección espiritual de la contemplación de esa reliquia, un sitio donde yo pueda estar tranquilo, donde yo pueda estar feliz. Y ese es el origen de la reliquia, del origen de las reliquias y el origen de las criptas, que salen fundamentalmente para eso. Y la cripta de Sos nace así. Es decir, nace fundamentalmente como un espacio donde se colocarían las reliquias para que la gente pueda ir a rezar, pueda ir a pedir que les ayuden en momentos difíciles. Vamos entonces a sacar alguna conclusión, porque efectivamente, eh, conectando con el primer cristianismo, el de Sí, las catacumbas son cementerios, pero los cristianos las usan de lugar fundamentalmente de reunión. correcto, Es más tarde cuando ahí se entierran y entierran a aquellos primeros cristianos que han dado la vida correcto, por su fe, a los que consideran mártires, ¿no? claro, Y veneran a estos mártires. Y lo que en un tiempo es un proceso de veneración y de admiración por el testimonio que han dado, de repente en la Edad Media pasan a convertirse en una especie de amuletos de protección. La admiración es cambiada por la protección. Claro, en una situación donde las reliquias pueden llegar a convertirse en un problema muy serio de enfrentamientos y de robos y de violencias y hasta de guerras. Tenía que ser muy problemático entonces la vida, el claro, conjunto de claro, la vida, claro, para tener que recurrir de una manera tan apasionada a buscar la protección de estos santos mártires originales, ¿no? claro. Es lo que les da protección. Ellos de alguna manera viven con esa ilusión, con esa esperanza y esa fe de que el ejemplo y la fuerza moral que tienen toda esta serie de gentes que están en conexión, que contemplan a Dios ya en la eternidad, están ya en la inmovilidad de la contemplación de la perfección, les va a ayudar y les va a ser benéfico. Y las criptas son los espacios donde yo voy a encontrarme con ese beneficio, donde yo voy a encontrarme con esa paz. Fíjate, cuando por ejemplo el papado en el siglo XII, con la abundancia de reliquias que vienen de las cruzadas, diga, oiga, tenemos tal afluencia de reliquias que además yo creo que hay que empezar a colocar en la parte alta de las iglesias, en todos los altares, reliquias. Y las reliquias abandonan la cripta,
y suben al gran templo y van a posicionarse en los altares, que se van a dejar los testimonios para celebrar oficiar la liturgia encima de esos altares y con la reliquia ahí. Bien, entonces en ese momento las criptas pierden importancia y se convierten solamente en el espacio que yo necesito para colocar una iglesia encima. Ese es el gran cambio que se ha producido. Sí, pero recojo de alguna manera la idea de que forman un conjunto arquitectónico Sí, inseparable, que inseparable. lo Sí, sí. necesitan, al que le han dado una función, que luego esa función decae, pero siguen manteniendo la Claro. función arquitectónica Espacios muy muy importante. notables, Pepe, porque fíjate, si nos fijamos, podemos ver la planta del Leire, ¿no? En algún momento nos pondrán la planta del Leire y la veremos. Es una pequeñita iglesia de 3 naves. Si nos vamos a la cripta del Perdón de Sos, estamos con 3 espacios, 3 ábsides y 3 naves. Es decir, que estamos hablando de espacios muy grandes, espacios muy notables. Incluso los carolingios incorporan un deambulatorio, en este caso el Pasillo del Perdón, que se llama en Sos, o el deambulatorio en Leire, en el monasterio de Leire. Porque la cripta de Sos está dentro de la escuela y de la arquitectura que marca el monasterio de El Salvador de Leire. Bien, entonces, de alguna manera, son grandes iglesias, es decir, no son espacios pequeñitos cuando hablamos de criptas, no, una pequeña capillita, no, no, son iglesias muy potentes, muy bien decoradas con capiteles, con historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, pintadas como nos ocurre en Sos, que nos encontramos la cripta del Perdón decorada con pintura, cuando ya la pintura irrumpe en todos los espacios de la iglesia, es decir, que son espacios muy notables. Bueno, pues vamos a añadirle, nos encontramos ese gran conjunto, iglesia arriba, cripta abajo, una cripta de unas buenas dimensiones, que posiblemente ha cogido reliquias, que Sin ya duda. no, y que está decorada con Sí. unas pinturas. En este caso no es una pintura de estilo románico. No, porque, ya verás, la cripta de Sos, que se llama la cripta del Perdón, pero ya ahora hablaremos por qué, esta cripta, que además es tremendamente importante, porque si te das cuenta, organiza un eje de conexión del norte y sur y de este a oeste dentro de la propia fortaleza de arriba, a nivel de abajo, claro, a nivel de subsuelo. Bien, esta cripta al principio tenía un Cristo que es el Cristo románico que está en Sos, el Cristo del Perdón, que sería el que centraría la espiritualidad. Pero en el siglo XIV, Sos es una población rica, es una población potente, es una población muy bien situada, que controla el ir y venir, el comercio de las zonas, está en conexión con el mundo navarro y eso le va a enriquecer también. No hay que olvidar que, claro, Fernando el Católico nace ahí porque a la reina le interesa y al rey que el heredero nazca en Aragón, porque son más raros los aragoneses en aquel momento y más contestatarios, y entonces viene rápidamente porque está ahí mismo en la frontera. Entonces, Sos es muy rico en el siglo XIV y se dedican a pintar, y pintan esa iglesia, y la pintan utilizando los dos elementos devocionales. El Cristo del Perdón en un ábside se convertirá, se decorará con un gran tetramorfos, con un Cristo en majestad, como si fuera una gran iglesia, el ábside en donde tendremos los símbolos de los evangelistas y donde tendremos la imagen de Dios presidiendo el juicio final, de alguna manera avisando de la importancia de ese juicio final. En el otro lado, en el ábside central, en este caso, como se ha incorporado la Virgen a esta religiosidad, que es un tema que luego si quieres podemos tratar un poquito más, al incorporarse la Virgen, que es una imagen del siglo XIII, lo que se plantea en el ábside central, ya a la llamada cripta entonces del Perdón o iglesia de Santa María del Perdón, por esa imagen gótica del siglo XIII, entonces una Virgen sedente, entonces se decora con una historia de la Virgen todo el ábside. Y además se adorna ese ábside con todo el relato de los grandes momentos de la vida de la Virgen, porque es el momento en este siglo XIII y XIV en el que la Virgen se convierte en corredentora. María va, cuando Cristo va por los caminos de Jerusalén, va de alguna manera detrás de él y va sufriendo igual. Es decir, está haciendo una especie de, ¿cómo te diría yo?, de martirio, está sufriendo y ese sufrimiento que lleva la convierte también con una gran capacidad de corredención. Entonces, la Virgen es el camino también de la salvación. Por lo tanto, ahí hay un paso del románico al gótico
en donde cambia todo. Todo. La iglesia románica, la decoración es gótica. Sí. Y en ese cambio de la pintura románica a la pintura gótica se conserva alguna cosa, Pantocrátor, Cristo en Majestad en el centro, ¿no? Que tendría que ser una necesidad muy grande la que significara, porque repetir tanto en todos los ábsides y en todas las entradas de las iglesias esta imagen del Cristo en Majestad, ¿a qué respondía? ¿Qué significaba? ¿Por qué ese sentido tan universal de plasmar ahí la imagen de ese Jesús como juez? Eh, el Cristo en Majestad, en la mandorla, en esta estructura que tenemos, de alguna manera es un Cristo tremendamente vivo, tremendamente vital, que está acompañado por la palabra que nos ha dejado por los evangelistas, que está además acompañado por otros elementos de la corte celestial, pero fundamentalmente está acompañado por la palabra, que es lo que nos permite salvarnos. La palabra es lo importante, ¿no? El verbo, ese sentido. Y entonces Cristo está ahí como hombre justiciero, con una imagen anunciando que a pesar de ser un hecho en donde tendríamos un juez infalible que diría tú te vas al infierno, tú te salvas, te vas al cielo, ese Cristo que está ahí nos aparece con una serie de gestos importantes, incluso en algún momento anunciándonos que Él es la luz del mundo. Y la luz es la resurrección, es decir, que Él nos puede salvar, que a pesar de que es un elemento estático, complicado, duro, es un hombre vitalmente humano, preparado para salvar y acoger al ser humano. Esto es lo que la gente siente en aquel momento. Es una imagen que hoy nos puede impresionar y que en aquel momento a la gente yo creo que le daba mucha más tranquilidad. Eso sí, les avisaba que hay que llevar una vida de acuerdo con lo que la palabra ha dicho, ¿no? El mensaje de Cristo hay que cumplirlo. Pero fundamentalmente yo creo que era una imagen mucho más cercana, mucho más íntima y mucho más tranquila que hoy lo que nos pueda suponer. Pero claro, reflejaría también la situación de ese presente histórico y social en el que ellos vivían, en donde parece que la sed de justicia es tremenda. Claro, porque te pueden matar en cualquier momento y además tu vida no tiene gran valor y te pueden acometer cualquier tropelía y según quien la haya cometido, pues no tendrá un determinado castigo que lo puede tener otro, ¿no? Entonces esto, claro, este mundo de la injusticia, este mundo jerárquico de la injusticia, es un mundo que de alguna manera aflora en este tiempo en que estamos hablando. Y que además hay una figura muy importante que intenta poner orden en todo esto, que es la Virgen. La Virgen es la persona más cercana, María, en una sociedad que es una sociedad que nosotros decimos, una sociedad más caballeresca, la sociedad del gótico, es una sociedad más luminosa, más humana, donde el niño ya no está estático, sentado al frente, sino que el niño ya se coloca en brazos de María, o está tocándole el pelo, o está tocándole la cara, es decir, es una madre fundamentalmente. Ese papel de madre es muy importante porque las propias cánticas que son contemporáneas, y aquí en las pinturas de esos hay mucha iconografía que ves que ha salido de las cánticas. Bien, pues aquí, por ejemplo, te encuentras con que la Virgen está salvando a la gente. Es decir, su cometido fundamental es el de madre. Vamos a intentar salvar al mayor número de gente posible y ella además es una mujer privilegiada porque es la madre de Dios, es la madre de Jesucristo que está en este momento ejerciendo la máxima magistratura en cuanto a la historia de la salvación. Y esto en SOS se ve con mucha calidad. Y además en SOS, claro, están todos los, te diría, estilemas, todos los signos de esta sociedad. Por ejemplo, el enorme odio a los judíos que hay. Hay una crucifixión en la cripta de SOS preciosa, en donde está la escena de la crucifixión, en el Golgota, en el Calvario, y de pronto los soldados romanos llevan el bonete típico que llevaban los judíos en Aragón en aquel momento, el sayal que llevaban los en Aragón los judíos de colores muy amarillos para reconocerlos y además la propia nariz ganchuda, esa con que históricamente se ha representado al mundo judío, los soldados romanos se han convertido en soldados judíos porque queremos dejar claro
que este es el asunto. Estos son los deicidas, los que han matado a Dios, y hay una agresión formal en esas pinturas a ellos. Y además es un tiempo complicado para los judíos en las juderías aragonesas. Y hay otro momento en que resulta que te encuentras un milites, un soldado que está en medio de un ejército, que levanta el dedo, no está haciendo ningún gesto, sino que está diciéndonos: yo estoy haciendo la guerra, estoy extendiendo este reino, estoy buscando la paz por mandato de Dios. Es decir, que es una lectura apasionante cuando tú empiezas a ver todos aquellos datos y todos aquellos datos. Dices, bueno, en 1380, cuando empiezan a pintar todo esto, tiene un enorme interés. Y por lo que veo hay también un proceso de cambio en el sentimiento religioso. Total. Porque efectivamente entra el sentimiento humano y la necesidad de compasión, de ternura, de perdón ante este Dios que efectivamente es el representante de la justicia, pero que queremos que sea una justicia al estilo del Evangelio, Claro. en donde se manifiesta que es justo para defender a los pobres, precisamente. Claro, para la gente necesitada, ¿no? Además, hay un paso muy importante en lo que es la piedad popular en estos tiempos, ¿no? La piedad del románico es una piedad, y quisiera que se me entendiera bien el término, mucho más social. Yo me puedo salvar porque la comunidad se salva, porque hay unos monjes que rezan por mí, es todo como mucho más compartido. Sin embargo, y es todo mucho más ordenado, milimetrado, no me puedo salir del guión. Sin embargo, en el gótico la piedad es personal, empieza a ser individual. Yo me quedo mirando en la imagen de la Virgen y se establece una relación directa entre la Virgen y yo y el niño que me está presentando, que es Dios. Es la Epifanía prácticamente, y entonces hay una piedad mucho más personal, que conforme vaya avanzando la Edad Media, fíjate, llegaremos al 15, donde ya esa piedad es absolutamente personal, íntima, donde yo cojo mi manual y rezo en mi casa por las noches y de alguna manera yo solo tengo esa conexión. Hemos perdido esa religión social general en que todos nos salvamos a la vez y todos nos salvamos a que yo voy a ser el gestor de mi propio futuro. Da la impresión entonces de que ya el mercado ha introducido ahí ese espíritu individualista. Sí, sí, claro. Conforme vamos avanzando en el mundo hacia el mundo del Renacimiento, y ya bueno, pues en el siglo XIV, incluso a finales del XIII, ya tenemos de alguna manera un camino muy claro hacia lo individual. Ese es el mundo en que prevalece el individualismo. Es el mundo del genio. Es el mundo donde el artista firma y dice: esto lo he hecho yo, y pone su nombre. Es decir, es el mundo en el que aflora los individuos como tales, con sus grandezas, sus defectos y sus inconvenientes. Es el mundo en el que además adquiere valor otra cuestión que lleva mucho al individuo: el tiempo. El tiempo hasta ahora no había contado mucho, porque bueno... Sí. Perdona, dos notas porque el tiempo ya se Sí. nos termina. Dos imágenes llaman poderosamente la atención y son también de una belleza enorme: el Cristo del Perdón y la Virgen del Perdón. ¿Quieres hablarnos? El Cristo del Perdón es un Cristo del siglo XI, del siglo XII, es un Cristo del siglo XII, es un Cristo románico, perfectamente románico, que nos está indicando el momento en el que Cristo en la cruz ha muerto, se ha convertido en el rey de la historia, de alguna manera, y está bajando a los infiernos a rescatar, a romper las puertas del infierno y a liberar a toda esa serie de almas que estaban en el infierno y que suben al cielo. Ese es el momento justo que hay al lado. En Castiriscara hay un Cristo magnífico, que es el mismo Cristo, el Cristo Rey que está ahí con la corona. En Castiriscara además tiene una corona. Y la Virgen del Perdón es del siglo XIII y es una Virgen fundamentalmente maternal. Es la Virgen que tiene sentado al niño y que está enseñándonos al niño al mundo. Es decir, este es mi hijo. La Virgen además tiene esa mirada perdida en el sentido de, bueno, está ya preludiando de alguna manera lo que será la angustia de vivir la pasión con él. Este niño está condenado a morir para la salvación, pero en este momento es una madre que está mostrando al mundo su hijo y que además está mostrándonos al mundo su hijo. ¿Para qué? Porque ella es consciente que es una forma de ayudarnos a todos. Ese es el concepto de esa Virgen del siglo XIII que aparece, que da nombre a la cripta, la Virgen del Perdón. Sí, muy curioso esto, porque efectivamente la cripta del perdón que sirve de base a la iglesia de San Esteban. Sí.
una advocación preciosa, Muy bonito. porque Esteban, que tiene además muchas iglesias, ¿verdad?, en la zona dedicadas a él, Sí, es el primer diácono, sería el primer voluntario de Cáritas, diríamos hoy, sí. fundador entonces de este movimiento tan prestigioso de ayuda a los necesitados, ¿no? Y como en su discurso famoso, en el sermón que les hace a los judíos en el libro de los Hechos, pues le resumen, les lee su historia, su propia historia, y le resume cómo la historia judía termina en Jesús, y Jesús sintetiza esa historia en dos cosas: en la experiencia del perdón, y cómo esa experiencia del perdón nos libera del Dios justiciero que nos va a juzgar según la ley, y nos abre entonces las puertas del infierno, no para entrar, sino, como decías tú, para salir. Claro. Pero para salir a un mundo no de capricho, sino para salir a un mundo donde podamos convertirnos libremente en servidores los unos de los otros, al Justo. estilo de Esteban, ¿no? Sí, sí, Que es lo claro. que es lo que Claro. a Pablo, a Saulo, le escandaliza Ujú. y le impacta. Claro. Mira, yo bajo, por ejemplo, de la iglesia, en el románico al final, en las iglesias con cripta, el gran problema es ordenar cómo bajo y cómo subo a la cripta de la iglesia de arriba, ¿no? Donde ya las reliquias han subido arriba, ¿no? Entonces, en la cripta fundamentalmente yo bajo allí, es como una especie de viaje espiritual hacia abajo, hacia la tierra, hacia las profundidades, y en ese viaje yo estoy buscando el perdón de los pecados que haya hecho, de la maldad que haya producido o del intento de generar mal, ¿no? Entonces, una vez que ya me han perdonado en esta experiencia abajo, subo, emerjo otra vez a la sociedad para seguir intentando dar ese mensaje de Cristo y ser justo, ¿no? Intentar generar un mundo más justo. Por eso es muy bueno y muy bonito además que las criptas además lleven ese nombre del perdón, porque es un viaje de alguna manera personal a lo oculto, a lo mistérico nuestro, ¿no? A buscar realmente en las raíces de nosotros el perdón. ¿Sí? Y porque también es la base de la experiencia religiosa Claro, cristiana. claro, fundamental. Ujú, Si en esa experiencia no tiene sentido, claro. nada, y estas comunidades lo tienen muy claro. Ellos tienen una serie de elementos claros, bueno, pues los judíos son malos, han matado a Cristo, los musulmanes los tengo ahí, y hay que de alguna manera liberar esas tierras, porque además esas tierras son antiguamente desde el principio de los tiempos de San Pedro, de la Iglesia, pero al fin y al cabo esto es una experiencia en que esa sociedad quiere buscar un mundo más justo, un mundo más tranquilo, un mundo más pacífico, un mundo más feliz. Porque el mundo medieval, las gentes medievales, en el fondo están buscando ser felices. Esa angustia que les lleva a viajar permanentemente, de pronto se nos ponen a viajar, es una sensación de buscar la felicidad. La experiencia de la inseguridad, de la violencia, de la muerte que está ahí Claro, tan próxima, lleva a pensar muy seriamente, claro. claro. Pero es curioso y espero poder que hayamos hecho esta comunicación, esta transmisión de esa síntesis que se hace ahí de lo que es el sentido cristiano de la vida, ¿no? Sí, sí. De cómo la arquitectura, la escultura, la pintura, el arte, todo está al servicio de una gente que sufre y lo pasa mal, para darles esperanza y para decirles que Dios no es el Dios de los que buscan culpabilizar ni Sí, todo lo buscan contrario. castigar, sino salvar, ¿no? Exactamente. A través del perdón. Claro. Por eso es absurdo estudiar todo este mundo de la escultura, de la pintura o de la arquitectura alejado del sentimiento religioso. No tiene sentido, no cobra ningún sentido. Entonces será simplemente un elemento, pues esto es una madera que he trabajado, esto es una arquitectura que he visto fuerzas para mantenerlas en pie, pero esto tiene un sentido fundamentalmente solamente desde ese prisma que tú acabas de decir. Esas son las gafas con las que tenemos que mirar todo este arte medieval que surge y se consolida en el mundo del románico, que es un mundo apasionante. Porque fíjate, muchas de las iglesias del románico, incluso como dato anecdótico, no es el caso de esos, ¿no? Pero muchas de las iglesias románicas tienen debajo fuentes. Chartres, por ejemplo, Santiago, muchas iglesias tienen, por ejemplo, pues Sásabe, por ejemplo, tienen debajo grandes corrientes de agua. El agua es el elemento vivificador, es el elemento del bautismo, es el elemento de alguna manera de la liberación, ¿no?
Entonces, y se canaliza por toda la iglesia para que lleguen hasta el ábside. La lectura es la que tú acabas de hacer. Es decir, no se puede entender el arte románico si no lo ves desde ese prisma. Y ningún arte. Y ningún arte, pero el románico, vamos, el románico, eso es evidente, ¿no? Porque incluso el arte de hoy, que podríamos decir que es agnóstico o ateo, no es agnóstico. Es la expresión de una trascendencia que se echa en falta. Y de un sentimiento religioso. En algunos casos de la necesidad de esa vivencia espiritual que se nota a veces en los pintores y en los escultores, y otras veces de la propia explosión y materialización. Domingo, muchas gracias. Hemos disfrutado mucho. Ha sido un placer. Y espero que nuestros espectadores también hayan disfrutado con este programa que nos das. Hasta que quieras. Muchas gracias.